Bienvenidos a Alimentos y Regiones para hablar un poco de trigo. Sabemos que es un alimento bíblico que acompaña al hombre desde la creación y fue material de las primeras referencias sobre alimentos, asociándolo a lo virtuoso del trabajo y la reproducción. Pero en pleno siglo XXI, nuestro país, que se enorgulleció de ser el granero del mundo, debe replantearse las metas y dejar de ser autocomplacientes, cobijados en lo que la naturaleza nos dejó en clima y en tierras. Sobre el trigo trabajamos mucho en mejorarlo y adaptarlo a diferentes regiones y sus rindes fueron en aumento. Estuvimos conversando con Miguel Cané, que es el presidente de Argentrigo, que engloba a toda la cadena desde la producción hasta la industria. Desde la producción hasta el valor agregado, hay que trabajar en sintonía, ¿no? Y que me parece que lo que te queda claro trabajando en instituciones así de cadena es que cuanto más débil es el sector producción mismo o el sector industrial relacionado, digamos, al agro, por sí mismo, y cuánto más fuertes son unidos, digamos, ¿no? Claro. Más allá de que cuando ocurren cosas en los gobiernos donde se manipulan los mercados y se pueden favorecer, digamos, algunos en detrimento de otro, han pasado cosas y han pasado fricciones y ha habido momentos tensos. Bueno, el mercado de trigo tiene mucho para contar en eso en los últimos 15 años, digamos, o 20 años, ¿no? 15 años. Pero lo que yo creo que se han dado cuenta, o nos hemos dado cuenta todos, es eso, ¿no? Que en definitiva la ventaja relativa de uno no implica a la larga el beneficio de la cadena, con lo cual al beneficiado circunstancial termina no siéndolo, ¿no? Cuando en la campaña esa, no me acuerdo si fue la 13 o la 14, hubo una producción tan baja de trigo en la Argentina, donde había ROEs para la exportación, donde había, retenciones altas. Se perjudicó toda la cadena, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, al faltar la producción, el proceso primigenio de la producción, todo el resto se termina siendo perjudicado, ¿no? Es que hemos hecho y deshecho tantas cosas que venimos demorando el desarrollo por décadas, dilapidando el Producto Bruto Per Cápita, que nos ha llevado a estar desde el comienzo del siglo XX en el puesto número 10 de los países, a hoy flotar en el puesto número 70. ¿Cómo duele esto, no? Pero vamos a lo que tenemos, que no es poco, para tratar de entrar en razones y dejarnos de rifar lo que no tenemos y de vivir de prestado, que es lo que venimos haciendo. Tenemos trigo, tenemos los clientes que antes eran un puñado. Brasil representaba el 90% de nuestra exportación y hoy ronda el 40%, y Argentina le vende a más de 45 mercados en el mundo. Esto es muy bueno. Hoy el mercado es ágil, vital y exigente, y ponemos un ejemplo como el de Molinos Matilde, una empresa familiar del pequeño pueblo de Matilde en la provincia de Santa Fe, de 300 habitantes, sobre el que René Mangiaterra desgrana algunas etapas de la historia del molino Matilde, que lo llevó a expandirse al norte de Brasil, en el estado de Piauí. Esto de no mirar el negocio del momento, sino siempre nos gustó mucho hacer cosas. Y bueno, esto nos llevó a todo esto de la cadena del trigo, de mirar oportunidades. Por ejemplo, este molino que tenemos en Brasil, sabiendo qué
qué generamos nosotros en trigo, las calidades de los trigos, nos fuimos a instalar allá. La gente allá sigue diciendo, es mentira que ustedes traen el trigo de Argentina, ese trigo es canadiense, dicen. Así que es muy gracioso eso. Y bueno, digamos, ese fue el desarrollo de ir mirando las oportunidades dentro de todo el espectro de la molinería, y nos gustó, qué sé yo, por ahí hay momentos en que uno cae un poco porque es difícil todo. Ese interior rico y plagado de pioneros que pusieron los huevos para crecer y afincarse a costa del trabajo. Si Argentina pudiera renacer y en el cruce de caminos no volver a errarle, tendríamos hoy un país muy distinto. Y veríamos decenas de empresas como Pastas Bettini, con más de 80 años exportando para la mesa de diversos países pastas congeladas rellenas. Ese es el camino, sin lugar a dudas, que debemos recorrer buscando el espacio para desenvolvernos. Hay, digamos, un directorio nuevo, joven, en que hace por lo menos 20 años ya, 18, 19 años, que estamos enfocados casi 100% a la exportación. El 70% de la producción promedio, ¿no? Mes a mes, estamos exportando con marcas para terceros, hacemos muchas marcas blancas para terceros, sobre todo Mercosur, Centroamérica y algo de África. Y lo que hacemos es la transformación de lo que es la cadena del trigo, lo que es la cadena de la carne, huevo y todo lo que es la parte de legumbres. Las procesamos y las exportamos congeladas. Hacemos la misma pasta que ustedes ven en los supermercados, pero con un proceso de ultracongelado que dura entre 10 meses y un año. Ese es nuestro, digamos, nuestro core business, el negocio principal de la empresa. Y aparte también hacemos marcas blancas para cadenas de supermercados a nivel local en Argentina. Esto es lo que debemos llamar alimentar al mundo, no eslogan liviano que tienden a confundir y hacernos pensar que somos lo que no somos aún. Como dijimos al principio, hoy Argentina tiene 45 destinos a los cuales les vende trigo, pero Brasil continúa siendo por lejos nuestro principal comprador, por lo que es estratégico tener conocimiento acabado de sus necesidades y estar atento a satisfacerlos, y ello se intentaba con viajes que representaban a la cadena y al gobierno. Lo que se hacía era ir a escuchar las inquietudes de nuestro principal cliente, digamos. Y bueno, por lo menos lo que yo te digo ahí, que yo empecé a viajar, ya te digo, en ese momento, creo que anteriormente sí puede ser que se haya descuidado ese mercado, y bueno, y cuando vos no sabés la producción que tenés, o no tenés producción, ¿no? O tenés poco saldo exportable, o estás en veremos porque no sabés si las regulaciones sobre el mercado terminan haciendo que tu producción sea menor en volumen, también menor en calidad. Entonces tampoco podés ir a hacerte el canchero o el que atiende a su cliente si no sabés qué es lo que estás para llevar, digamos, ¿no? Entonces, en los últimos años eso sí ocurrió, y fue muy interesante, y yo espero que siga ocurriendo y que se siga haciendo. Y en esos viajes muchas veces lo que nosotros escuchábamos eran quejas que por ahí no parecían demasiado fundadas, digamos, no tenían demasiado fundamento. Sin embargo, íbamos y las escuchábamos y por ahí interpretábamos que algunas cosas eran
argumentos comerciales, no quiero llamarlo chicanas porque suena feo, pero algo parecido, lógicas también entre proveedor y proveído, porque son cuestiones lógicas en definitiva. Y como te dije antes, del principal proveedor, o sea, nosotros somos el principal proveedor ni porque seamos muy buenos, ni porque seamos, digamos, ni porque nos los obliguen a los brasileños a comprarnos, sino porque sacarle el arancel del externo común, somos los más competitivos, estamos más cerca y somos los que vamos a proveer lo más barato. Tal vez hoy las negociaciones podrían tener un acuerdo más intenso, implícito, de mutua dependencia. El problema hoy es que, digamos, los dejamos prácticamente sin trigo, o sea, le estuvimos proveyendo hasta ahora, pero no vamos a poder cumplir desde Argentina con todas las necesidades que tiene el mercado brasileño. ¿Por qué no vamos a poder cumplir? Porque se agotaron los stocks exportables de Argentina y Brasil todavía va a necesitar un poco más de lo que le pudo comprar a Argentina, básicamente. O sea, otra vez particularmente creo que como exportadores tendríamos que haber llegado en un momento con Brasil a decir, che, bueno, vamos a necesitar tanto para ustedes, más allá del precio. Y es como que serían dos saldos exportables. Uno, el saldo exportable para Brasil y el resto para el resto del mundo. Pero bueno, eso no sucede porque tenemos una cuestión estructural comercial, digo, ¿no? La exportación en Argentina la manejan 5 o 6 empresas, que son multinacionales, casi todas ellas. En lo que están, digamos, el formato que han adquirido desde siempre es hacer volumen. Hacer volumen frente a vender calidad diferenciada, ese fue un desafío que quedó trunco en la Argentina hace ya varios años con la propuesta de segregación que se trató de implementar y cuyos estudios estuvieron a cargo de Marta Cuniverti, que fue la jefa del Laboratorio de Calidad Industrial y Valor Agregado de Cereales y Oleaginosas en el INTA Marco Juárez y pionera en el tema de clasificación de la producción triguera por calidad, y nos comentó textualmente lo siguiente. Argentina tiene trigos de calidad comparables a los de nuestros competidores en el mercado internacional, pero ingresar al mercado de los trigos clasificados y competir con países que hace años que los clasifican no lo veo posible en estos momentos. Sobre todo porque se exige calidad, pero llegado el momento de comercializar, no siempre se paga esa buena calidad. Canadá es una excepción porque siempre hizo de la calidad sin priorizar los rindes, aspectos que actualmente se cuestiona. Estados Unidos y Australia producen calidades distintas en distintas zonas, por lo que le es más sencillo segregar que en nuestro país, donde las mismas variedades se adaptan a la siembra en distintas regiones trigueras, siendo más difícil la separación sin que se mezclen. Argentina comercializa commodities, mezcla de calidades, de buena calidad priorizando rendimiento. La industria molinera separa el gluten y la exportación por nivel proteico. Los diferenciales de precio rara vez llegan al productor. Lo que queda entonces es la acción individual, como en el caso de Molino Matilde con los productores seleccionados. Nosotros nuestra planta, por ejemplo, en épocas de cosecha, que es una planta, digamos, molino pyme, chiquito, sin embargo, nosotros recibimos 100 camiones por día y en plena cosecha, durante varios días. Y a cada camión se le hacen todas las muestras de todos los parámetros y hacemos una segregación en cinco calidades diferentes. Es un trabajo, eso nos llevó años porque llevó mucha inversión, porque tenemos una planta para el acopio
trigo equivalente a la molienda anual que tenemos. O sea, tuvimos que hacer una planta grande para poder hacer eso. Pues si no lo hacemos en la cosecha, después comprar trigo segregado es muy difícil. Claro. Así que hasta eso tuvimos que hacer, digamos, con esta visión de la segregación. Y de ahí sacamos todos los parámetros de cada grupo de calidad. Si hay que descartar algún grupo de los más inferiores, se descarta. Una vez hecho, se deja estacionar un mes más o menos toda la mercadería, porque van cambiando algunos parámetros biológicos cuando hacemos eso. Y después, cuando tenemos el promedio final, nos ponemos a producir todo el año la misma calidad de harina. Lo virtuoso de las cadenas productivas es que empujan de forma sinérgica montones de actividades que ramifican en otras de diversa envergadura. Argentina tiene mucho que dar en alimentos y se somete no solo a las reglas de mercado, sino que haga un esfuerzo serio de alivianar la carga que el sector privado tiene sobre sus espaldas, carga que es un peso que redunda con muy pocos beneficios en el sector productivo. Saliendo de cualquier cuestión política. Sí. Saquemos la cuestión política, vamos a lo estrictamente económico. Primero, porque yo soy profesional de ciencias económicas, te diría que acá el negocio de la exportación de productos, por ejemplo los nuestros, que tienen un alto valor agregado, estamos hablando de un producto en que nosotros procesamos todo lo proveniente del campo, todo, porque desde la espinaca, la carne, la harina, el huevo, todo es un proceso, todo lo proveniente del campo lo procesamos y lo exportamos, lo congelamos y lo exportamos, y la verdad que la ecuación hoy por hoy, si seguimos con este tipo de cambio, pues nosotros nos están liquidando con el dólar mayorista. Sumale, digamos, restarle ese dólar mayorista en las retenciones de productos y los costos que lleva la exportación, el negocio está con una rentabilidad o nula, o en algunos países hasta negativa. No está siendo, hasta que no se equilibre el tipo de cambio, el negocio de la exportación de productos congelados, con alto valor agregado y con alta tecnología, pues nosotros estamos con la mayor tecnología a nivel mundial, tiene esta planta, está complicado a nivel costos, está muy complicado a nivel costos. Hay verdades de perogrullo que son ignoradas con tosudez, y una de ellas es que no se puede gastar más de lo que se genera, y de persistir en ello nos acercaremos cada vez más al barranco, alejándonos definitivamente de los buenos clientes. Todos los países sudamericanos y sobre todo Mercosur se han tecnificado. Hoy estamos compitiendo mucho con Brasil, estamos compitiendo mucho sobre todo con Turquía, compitiendo mucho con la Unión Europea. O sea, no estamos solo en el mundo, y sobre todo en la cuestión de productos con valor agregado. Al no estar solos en el mundo, nosotros nos tenemos realmente que hacer una política de valores agregados completa, porque si nosotros estamos creyendo que somos lo único que producimos trigo, que somos lo único que producimos pasta, y que vamos a cobrarle cualquier precio al mundo, estamos equivocados por ese camino. Sacando, y te lo digo sin ningún tipo de ánimo político, estoy hablando como profesional de ciencia económica. Nosotros estamos compitiendo con plantas brasileras que también tienen buenos trigos, también hacen buenas pastas. Competimos con Europa, que a nosotros nos dan retenciones, a los europeos le dan subsidios para que exporten.
Turquía está subsidiando mucho su producto terminado, y entonces nosotros no podemos estar compitiendo con un dólar atrasado, con retenciones y contra competencia a la cual están subsidiadas. Lo mismo que está pasando con los granos, nos está pasando a nosotros con los productos terminados y con alto valor agregado. Tendríamos que tener una política conjunta entre el productor del trigo, el molino, y el productor de pasta y el exportador. Otro de los escollos graves es el tema de la logística. Por ejemplo, tenemos un río que pasando por Paraguay penetra en el interior de Brasil, acercándonos a ciudades importantes, ávidas de trigo, harinas y otros bienes. La cuestión es cuando uno quiere armar todo esto, aparecen los serios problemas que tenemos en Argentina respecto de la logística y todo lo que conlleva esto. Los puertos prácticamente todos están en manos de empresas grandes. Cargar barcazas para alguien que quiere trabajar en estas escalas que se pueden hacer a través de barcazas es complicado, muy costoso, muy costoso. Y cuando empezamos a hablar de esto, chocamos inmediatamente con el problema de logística. Lo mismo sucede con otros bienes y hacia otros destinos en el mundo. No puede ser el costo de transporte que tenemos también los que exportamos. Nosotros llevar mercadería de Córdoba a San Pablo no está en congelado, estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de mi producto. Me está costando $6.800 desde mi planta hasta una cadena de supermercados en San Pablo. Y la misma planta, con la misma tecnología, puesta en el norte de Italia, que la llevan hasta Portugal, de Portugal hasta el puerto de San Pablo, cuesta $680 de costo de transporte. Entonces, si no nos vamos a dar cuenta de que nosotros estamos teniendo un costo de transporte realmente que también es un problema, pero un problema enorme, el costo de transporte de los productos terminados. Realmente ese es otro punto que vamos a tener que tratar y ponernos muy de acuerdo, porque llevar productos terminados de ultracongelados de un país a otro, como de acá a Santiago de Chile, cuesta $3.100. Y de Turquía al puerto de Valparaíso o de San Antonio, también están en $600, $700 los contenedores de ultracongelado en barco. Es ahora el momento de comenzar a corregir tantas anomalías estructurales que parece una mala broma desviarse hacia otros temas. Estos se solucionarán únicamente con un país en marcha y competitivo en el que todos ganen de acuerdo al trabajo y a la inversión, sometidos a leyes debatidas con coraje, pero con apertura y buena fe. Tenemos para mirar a nuestro alrededor a varios países que pasaron por tormentas como las nuestras y lograron mantener el rumbo. Está en cada uno de nosotros poder lograrlo.